noches, amigos de Telecaribe. Yo soy Susy Carbó y nuevamente tengo el placer de decirles bienvenidos a Charlas Trendy con Susy Carbó. En el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante por esta época. Hay muchísimas personas pensando a qué dedicarse, qué van a hacer, qué vamos a hacer con nuestros hijos. Tenemos a una autoridad en el sector educativo técnico de la ciudad, la doctora Mayra Medina. Mayra, bienvenida a Charlas Trendy. Gracias, Susy, por esta invitación. Para mí es un honor estar en tu programa. Es una mujer joven, muy simpática. Vamos a escuchar un poco acerca de por qué la presento como toda una autoridad en el sector de la educación técnica. María Eugenia Medina Mendoza es una versátil profesional barranquillera que se ha desempeñado en diversas labores académicas, financieras y administrativas en reconocidas instituciones del sector educativo y salud de la ciudad de Barranquilla. Desde muy joven, la doctora Mayra inició sus estudios académicos graduándose como médico cirujano en la Universidad Metropolitana de esta ciudad. También adelantó estudios como cosmetología, esteticista, cosmiatra, técnica para la estética médica y más de una docena de cursos y diplomados en estas áreas. Recientemente finalizó una maestría en ciencias en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. En la actualidad, la doctora Medina se desempeña como directora de la Fundación Instituto Internacional para la Salud y la Educación Ricardo Mansur y constantemente es invitada como expositora a importantes congresos a nivel nacional e internacional, destacando su conocimiento y experiencia en las áreas de la estética, la salud y la educación. Esta es ella, Mayra Medina. Mayra lleva más de 30 años ya en el sector educativo. Vamos a hablar un poquito acerca de ese sector. ¿Por qué la educación técnica forma parte importante de lo que ha sido el desarrollo de la costa atlántica en el país, Mayra? Susy, la educación técnica mueve el 70% de los trabajos en el país. La mayoría de las personas trabajan como secretarias, auxiliares administrativos, auxiliares clínicos, auxiliares de enfermería. En todas las profesiones se necesita una base, mano de obra bien calificada que ayude a las profesiones a salir adelante. Casi el 70% de las personas que laboran en el país son técnicos para el trabajo y el desarrollo humano. Hemos tenido constancia de experiencias internacionales. Países como Chile, por ejemplo, sirven de referencia en lo que es el Cono Sur y Colombia no ha sido la excepción en los últimos años, ¿no, Mayra? Sí, tienes toda la razón, Susy, pero aquí en Colombia todavía hay que apoyar más el desarrollo de la educación técnica. Ojalá logremos las cifras que está manejando Chile. Nosotros debemos preocuparnos un poquito más en que la gente entienda la importancia que tiene este tipo de desarrollo educativo para que la mano de obra que entra al sector empresarial sea una mano de obra calificada. Vamos a hablar precisamente entonces de elevar esa importancia, de explicar estos 30 minutos que tenemos aquí en Charlas Trendy para hablar de ese sector. Todos los muchachos cuando logran titularse de bachilleres quieren una opción. Esta es rápida, viable y productiva. Hablemos de esas características. Sí, Susy, en realidad no todo el mundo puede llegar a la universidad a ser profesional, a estar estudiando 6 años, 7 años. Ojalá todos pudiéramos hacer eso, pero una gran parte de la población tiene muchas necesidades económicas y debe empezar a laborar rápidamente y ayudar al engranaje de su familia. Hoy día, con un sueldo mínimo, una familia no se puede sostener. Si hay varios miembros de la familia ingresando dinero, esa familia puede llegar a tener un mejor estar, puede llegar a tener una ascensión social muchísimo mejor. Entonces es importante que las personas entiendan que podemos ir por escalones y el primer escalón para mí es estudiar una carrera técnica, poder desarrollar entonces esa carrera. En mi caso profesional, yo estudié cosmetología y estética. Por ejemplo. Por ejemplo. Primero, y luego hice medicina. Después, o sea, uno puede ir escalonando y realmente me acuerdo que me ayudaba con lo de las limpiezas faciales, los masajes, para cubrir muchos gastos que yo tenía. A eso quería ir. Muchas personas pueden
han tenido experiencias negativas y dicen, es una publicidad engañosa, no es tan cierto que yo pueda ser productivo de entrada, pero resulta que sí se puede ser productivo de entrada con una carrera técnica, el primer semestre puede hacerlo. Claro que sí, porque es una carrera o son estudios que te enseñan a trabajar. Y hoy día la legislación colombiana ha cambiado y exige que todo el que entra a trabajar en una empresa esté certificado, que lo que va a hacer lo sepa hacer bien. Si va a barrer, tenga un certificado de que se sabe barrer. Y todo tiene una base teórica que se complementa con la base práctica. Entonces, en estas carreras, lo que tú vas a hacer es enseguida aprender a hacer tu trabajo como tiene que ser. Por ejemplo, en Alemania el sistema es que la empresa te contrata y la empresa te enseña a hacer tu trabajo. Aquí nosotros en las instituciones educativas enseñamos a la persona cómo debe hacer, por eso debe tener un lugar de prácticas adecuado para que después cuando vaya a la empresa Al sepa campo qué real, es lo que cuando ya le tiene que toca hacer realmente vivir. y que ya lo haya vivido. Si eres auxiliar de enfermería, que ya hayas estado en un hospital, que hayas atendido pacientes. Si eres cosmetóloga, que ya hayas atendido tus pacientes. Y es real porque, bueno, tenemos el ejemplo de todos los estudiantes que están en práctica desde primer semestre en diferentes carreras, en diferentes instituciones, y esas prácticas son pagas. Hay diferentes formas de pagar, pero son pagas. Hay dos puntos que vale la pena destacar. Vamos a hablar de eso que fue tu experiencia. Mayra está relacionada enteramente, como ella lo dijo y como escucharon ustedes en la presentación, es doctora, es médica, es cosmetóloga, cosmiatra, tiene una especialidad en Brasil, ¿en qué? Una maestría en ciencia, tecnología. Por favor, ya nos contarás de eso también, ya vamos a hablar de eso. Pero en el caso particular tuyo, que fue un proceso como testimonial realmente, como tú lo estás presentando, hay personas inclusive que pueden iniciar así, después homologan, pero todas las instituciones no pueden hacer eso, no tienen para hacerlo. Correcto, para poder homologar hacia el área profesional, la institución donde estudien debe tener convenio con instituciones universitarias y debe tener el sello de calidad de INCONTEC, que es uno de los requisitos que exigen las universidades para homologar las materias que ya has hecho. En el caso de nosotros, administrativo en salud y otras materias pueden ser homologables en la educación superior. En el caso de ustedes, en tu experiencia personal del sector salud, hay algo fundamental que nos preocupa a nosotros como usuarios, y lo digo ya desde este lado, es llegar, por ejemplo, a una entidad de salud, a una clínica, a un consultorio, inclusive a una fundación, que te van a atender. Yo pienso que esas personas que se dedican al sector salud deben tener una vocación, además de querer ser productivos y querer trabajar y querer rápidamente poder salir adelante, deben tener un complemento en la parte de vocación, ¿no? Sí, Susi, hay que tener deseo de atención y de servicio. Nosotros hacemos énfasis mucho en eso, con programas de humanización hacia la atención del paciente y los familiares, porque en estos momentos en que las personas tienen un familiar enfermo, la gente se ofusca y a veces no sabe qué hacer de manera adecuada, y entonces tú debes recibirlo y debes brindarle las herramientas para que puedan desarrollarse las cosas como deben ser. En el sector salud se necesita, además de mucha calidad humana, una profesionalización que antes no se veía. Creo que hace 10 años, si no estoy yéndome muy lejos, jamás pensamos que Barranquilla iba a estar como está en este día, en este momento. Barranquilla tiene un sector salud que se ha desarrollado impresionante. Yo creo que hay inclusive unos corredores de salud específicos ubicados en la ciudad, y la proyección desde el punto de vista de su experiencia como empresaria, como educadora. ¿En algún momento visionaban esa Barranquilla hace 30 años, por ejemplo, cuando empezaron ustedes? Bueno, la visionábamos porque estábamos viendo el ejemplo de otros países. Tú mencionaste Chile, Brasil. En otros países, tanto de América Latina como del mundo, se estaba dando esa organización y estábamos esperando que tarde o temprano empezaran a legislarse en nuestro país las cosas, que afortunadamente se han ido dando porque eso ha dado pie a que se organice el sector salud con las nuevas leyes que, aunque generen controversia, le brindan la oportunidad a mucha gente de ser atendida, y yo pienso que con algunos ajustes se va a lograr
que cada vez la atención de los pacientes sea mejor. En este sentido, nosotros nos dimos cuenta que se necesitaba certificar al personal en todas las áreas, porque no había personas capacitadas, por ejemplo, como decías tú, para atender un paciente cuando llegaba a una clínica. No existía el auxiliar administrador en salud. Las auxiliares de enfermería eran auxiliares de garaje, en cualquier parte les daban un diploma que ni siquiera tenía validez ante la Secretaría de Educación o la Secretaría de Salud, y en las clínicas había mucha gente que no tenía certificados que eran valederos, y todo eso ha ido cambiando. La vigilancia de la Secretaría de Salud, la vigilancia de la Secretaría de Educación ha permitido que se vayan poniendo las cosas en orden, y la verdad es que es muy grato, porque cuando tú trabajas fuerte quieres competir en un ambiente de iguales. Importante este tema. Vamos a hacer un pequeño corte a comerciales, pero vamos a volver precisamente con todo lo que tiene que ver con certificación, con legalidad, con el respaldo que puede representar para estas personas que nos están viendo y que están buscando una oportunidad para salir adelante. Antes de irnos a comerciales, les recuerdo que los resultados de la encuesta de nuestro programa anterior lo pueden observar en nuestras redes, y aquí está ese resultado. Mientras tanto, ya volvemos con estos mensajes. Continuamos aquí en Charlas Trendy. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí todos los miércoles. Recuerden que tenemos una cita 10 en punto de la noche aquí por nuestro canal Telecaribe. Estamos hablando acerca de la importancia de la educación técnica en nuestro país. Hace un momento Mayra mencionaba algo importante, la legalidad. Lo importante que es estar respaldada esta educación por entidades certificadas. ¿Qué se hace, por ejemplo, con los padres que no sabemos cuando una entidad es de garaje, cuando no está certificada? ¿Hay manera uno de poder intuir, de poder darse cuenta, de poder averiguar? ¿Hay entidades que te ayudan a esto? Sí, claro, en la Secretaría de Educación tú puedes acercarte, das el nombre de la institución que consideras quieres saber, y ellos te dirán si no solo la institución, sino los programas están debidamente certificados. Porque digamos que las primeras señales también las da la infraestructura física del lugar donde vayan, la manera en que los atienden, el precio también, que a veces terminan siendo estafados, porque ese certificado que te dan finalmente no tiene ninguna legalidad en el trabajo. Y hay que entender cuando te entregan un certificado en el que te dicen que hiciste un curso, pero ese certificado no te da idoneidad para hacer una profesión, una carrera. Entonces, ahí es donde está como la vuelta de... Sí, ahí está la vuelta. Actualmente hay muchas instituciones que están funcionando sin tener la certificación al día, porque de verdad que el gobierno se ha propuesto hacer cada día más exigencias. Debes ir al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, radicar tus programas, recibir una visita, te hacen una evaluación y en ese caso te dicen si no o si sí, estás aprobado. Además, algo que me llama la atención que hablábamos extra micrófonos, está respaldado por certificados de calidad ISO. Por ejemplo, el INCONTEC es una norma que regula de manera importante estas instituciones como muchísimas otras, pero en el caso de ustedes hablábamos de que eso le permite inclusive a las personas que han pasado por instituciones como las que tú has estado vinculada, homologar y ejercer en el exterior inclusive, porque hay convenios internacionales. Sí, correcto. La norma exige que puedas tener todo el programa vigente y en acorde a programas en el extranjero. Entonces, las personas tienen la facilidad de que su programa puede ser homologado o aceptado en otros países con los que hay convenio. Esta parte es importante. Nosotros
En el área de cosmetología tenemos egresados en muchas partes del Yo creo que mundo. tienes muchas anécdotas, ¿no? Ay, Porque sí. además tienes, hablemos de lugares donde tienen egresadas ejerciendo. Bueno, América Latina, Argentina, Uruguay, Chile, en Estados Unidos, tenemos en Canadá, tenemos en China. Se debe sentir muy rico, ¿no? Uno encontrarse con Muy egresados. orgulloso. ¿Cómo se sienten? Inclusive, ustedes organizan una serie de actualizaciones y traen, tengo entendido que traen egresados suyos que son de mucha proyección a nivel internacional. Sí, traemos egresados para que muestren qué es lo que se puede hacer. Y no solo en el área de cosmetología, también en el área de enfermería. Hemos tenido la fortuna de tener jóvenes que en este momento se encuentran en hospitales en la ciudad de Bogotá, haciendo cosas interesantes y regresan a darle charlas a nuestros estudiantes motivacionales para que vean lo importante que es hacer las cosas bien, con ánimo, con energía, y se van lejos, se van muy, muy lejos. Hay un dicho muy popular que dice que el alumno en muchas ocasiones sobrepasa al maestro. Yo creo que les ha ocurrido a ustedes con mucha frecuencia, ¿no? Sí, mucho, Susi. La verdad es que en el área de cosmetología podría mencionar, pero bueno, no quiero hacer publicidad. Porque además pero me imagino que se resienten. Se resiente alguna si no la menciono, pero los centros de estética y cosmetología más grandes, mejor instalados y de mejor posicionamiento de la ciudad, los dirigen egresadas nuestras. Y es muy lindo ver cómo una puede llegar, montar su centro de estética, contratar médicos y cirujanos plásticos para hacer un equipo multidisciplinario de atención, comprar equipos láser y montar toda una estructura grandísima y tener la nobleza de contratar y trabajar con sus compañeras que de pronto no tienen esa facilidad económica de montar un gran centro, y entonces buscan a sus mismas compañeras egresadas de la institución por ese voto de confianza que tienen. Entonces para mí es muy, muy satisfactorio ver que tengo grandes empresarias en esta ciudad, egresadas de la institución, ayudando a generar empleo, ayudando a generar crecimiento y desarrollo. Creo que eso lo aprenden allá. Esa es parte, allí va ese punto, parte de la formación que se da en la parte, nadie creyera, o al menos desde fuera no pareciera que la educación técnica te da ese emprendimiento, pero ustedes lo manejan muchísimo. Sí, lo manejamos muchísimo, y como te comentaba desde el principio, cuando ellas ingresan al programa, desde el comienzo deben buscar sus pacientes. Y siempre está, ay doctora, pero usted tiene que traerme los pacientes. Y yo, no, si usted no es capaz de desarrollar su propia publicidad y cautivar a una persona para que vaya a su consultorio, debe buscar otra profesión. Porque aquí usted desde el principio debe buscar a la tía, a la mamá, a la abuelita, a la amiga. A alguien tiene que creer en usted y venir a hacerse aquí los tratamientos. Y usted tiene que empoderarse, y cuando venga a ver tiene una clientela gigante. Y bueno, eso al principio no lo entienden mucho por aquello de que creen que uno lo debe entregar todo, pero a veces es bueno hacer que el estudiante se esfuerce un poquito más para que pueda encontrar su camino. ¿El gobierno respalda, ha estado al pendiente de este tipo de educación? ¿Cómo han sentido ustedes ese acompañamiento? No es un respaldo, o no hemos sentido personalmente ese respaldo y ese acompañamiento. Al contrario, en algunas oportunidades se siente una competitividad y una falta de apoyo. Digamos que cuando se ponen denuncias sobre instituciones que no cumplen, debería haber más celeridad en solucionar esos problemas. Cuando se hacen programas para ayudar a las personas, casi que siempre piensan en la universidad, y esos programas para el trabajo y el desarrollo humano se los entregan a las universidades para que los desarrolle, en vez de entregarlo a las instituciones educativas para el trabajo y el desarrollo humano, que somos las que tenemos la idoneidad para manejar este tipo de carrera. Entonces yo pienso que sí debe haber más compromiso del gobierno para ayudar a la institución privada a desarrollarse.
Nosotros estamos aquí en la franja de opinión de nuestro canal Telecaribe y vamos a consultar precisamente con ustedes, nuestros televidentes, qué piensan acerca de esto. ¿Ustedes creen que la educación técnica aportaba al desarrollo de Colombia, al desarrollo de nuestro país? Aquí están nuestras redes sociales para que ustedes opinen. Ahí está la encuesta. Estamos esperando que ustedes voten, así que hacemos otro segundo corte para cumplir con nuestros compromisos comerciales bien importantes para ustedes y ya regresamos aquí. Continuamos aquí en Charlas Trendy, a nuestro último bloque. No podemos irnos sin antes no aprovechar a esta mujer con una experiencia de cerca de 30 años. Desde el año 95 estamos dedicados a esto del sector de la estética y la cosmetología. Mayra Medina es en referencia a una de las mujeres más preparadas. Hablemos un poquito acerca de esa maestría que hiciste en Brasil. Hice una maestría en Ciencia, Tecnología y Desarrollo. Eso tiene como objetivo poder lograr inventar y aportar en el área de la estética cosas nuevas. Entonces desarrollamos una crema con factor de crecimiento epidérmico. Ahí quería llegar yo. Antiarrugas, antienvejecimiento, con un resultado fenomenal. Y bueno, estamos en el desarrollo de la investigación. Fueron 2 años largos investigando con pacientes en laboratorio. Fue una experiencia muy interesante. En esta parte del sector educativo, de la parte de cosmetología, vienen cosas buenas, vienen muchísimo para la región todavía. Estamos hablando que nos están viendo desde La Guajira hasta Montería, en todo el país con nuestros cableoperadores, y Barranquilla ha sido referente, esa institución ha sido referente. Creo que no debió ser fácil tantos años. No, es una lucha constante para estar ahí. Y la verdad que lo que nos ha mantenido es la calidad en el trabajo y la preocupación por el ser humano, o sea, formar también personas con calidad humana. Yo pienso que eso es lo más importante. Esos momentos difíciles que viven ustedes, que los tocan indudablemente como sector, cuando se genera pánico en torno a algún procedimiento, lo que tú hablabas de cuando son entidades de garaje, esa parte, ¿cómo la han vivido ustedes? Bueno, afortunadamente hemos tenido siempre la claridad de cumplir a cabalidad con lo que la norma indica y con lo que el buen censo indica. Entonces, nosotros formamos a nuestro personal para que sea consciente de la importancia de respetar al otro ser humano, porque cuando tú realizas un procedimiento para el que no estás preparado, del cual no estás consciente de cómo se maneja, estás agrediendo a otro ser humano. Por eso te hablaba que es muy importante educar en valores, educar a personas que sean conscientes de eso. Entonces, en medio de todas esas tormentas hemos salido victoriosos adelante porque somos conscientes que hay que cuidar la salud pública. Importante ese mensaje para terminar. Entidades educativas que se preocupan por cuidar la salud pública. Mayra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, a ti por la invitación. Encantada yo de estar aquí. Me encanta este momento, a mí me encanta este momento. Muchas emocionada, gracias. muy emocionada. A mí también me encanta estar aquí con ustedes. Yo me emociono todos los miércoles cuando tengo que ver este programa aquí en Telecaribe, cuando ya son las 10:05 y tengo que estar pendiente de que me voy a ver con ustedes, de traerles invitados, traerles personajes que van a aportarles, que van a darles información y van a sumar más para nuestra región. Es lo que necesitamos aquí, gente que sume. Hasta el próximo miércoles. Yo soy Susi Carbo y estaré aquí siempre acompañándolos en Charlas Trendy.